Vamos a presentar a mis contertulios. Juan Rollo es especialista en responsabilidad social corporativa y también, bueno, pues aparte de todo esto, es experto bueno, pues financiero y también profesor de universidad. Fran Martínez es psicólogo y a la vez también es asesor de empresarios. Coach para empresarios, más bien para emprendedores. Sobre el tema de la razón y el sentimiento, ¿no? Habitualmente hago primero una afirmación y luego pregunto. Habitualmente se piensa que hay una dicotomía, que unas personas piensan lo que quieren adquirir, pero que sus emociones pueden entrar en conflicto, pero que al final siempre es la razón la que predomina, sería la compra inteligente. Pero dentro de la psicología, las ludopatías, las adicciones nos demuestran que hay otro tipo de pulsiones que pueden anular la capacidad racional a la hora de discernir si una compra es positiva, necesaria o no. Y la afirmación es esta. Ahora dentro de la psicología se están descubriendo cosas muy interesantes, como que en realidad dentro del ser humano no hay un individuo consciente que controla todas sus funciones, sino que podemos tener 4 tipos de individuo que coexisten. El racional, que es el que tiene el nombre y el DNI, el que se presenta ante la sociedad, con su autoimagen, su estima y su identidad psicológica. Luego tenemos la parte emotiva, emocional, donde hablaríamos de las emociones, deseos profundos, y luego ya la parte instintiva más fisiológica, más física. En la publicidad, basándonos en estas ideas, hasta estos años se ha utilizado 2 símbolos que en el psicoanálisis se valoran mucho, o 2 elementos publicitarios, el sexo y la muerte. Y ya la pregunta que lanzaría a los expertos en marketing y publicidad es si se sigue contemplando estas ideas psicológicas a la hora de ofertar un producto, pensando en qué parte del ser humano incidir. Y aquí pondría el ejemplo de la chica súper guapa en un coche deportivo para motivar una compra instintiva, no por aquello de que ese coche me puede dar un buen servicio de conducción y transporte, sino porque el coche me va a servir para otras cosas que haré con esa joven, que es atractiva, ¿no? La pulsión sexual. Si esto se sigue valorando o ya se trabaja con otros conceptos, más por intuición creativa o ya basándose en estadísticas sociológicas, de mercado. Esa sería un poco la pregunta. Bueno, empiezo yo. Sí, se sigue utilizando el sexo como pulsión y como lo que queramos. La Crombie, las últimas, hay un caso de éxito brutal ahora, que es una cadena de ropa americana, que vendían ropa de granjeros y ahora la han puesto de moda entre los quinceañeros y quinceañeras, y lo que han hecho es poner modelos chicos, súper guapísimos en las tiendas, y hay unas colas en Madrid, la tienda que han montado en la plaza de Marqués de Salamanca, hay 3 vueltas a la manzana. ¿Por qué? Porque es un reclamo, pero un reclamo con afinidad diferencial, porque si tú llevas esta ropa, no solamente vas a poder hacer lo que quieras con la señorita, sino que vas a ser parte de una élite. Entonces, ese llamado existe brutalmente. El efecto manada, no sé cómo se dice psicológicamente, pero eso de yo quiero ser también, quiero pertenecer a esa élite, y la adquisición de este producto o servicio me va a poner en ese nivel. Yo creo que no es tanto el planteamiento sexual. Estoy hablando de gente joven, porque a lo mejor en gente de otro nivel, que es algo que no manejo tanto. Lo del sexo está muy desmitificado. Durante muchos años pues el sexo era una cosa muy aspiracional y ahora es una cosa pues divertida y que bueno, que hay que hacer de vez en cuando. Pero sobre todo el deseo de pertenencia a esos estándares, vamos a decir, estereotipados. Entonces sí que nos dejamos llevar, o sea, en publicidad no analizamos tanto estas métricas en nuestras campañas como lo que es un test de producto. O sea, ¿qué te sugiere este tipo de cosas? Cuando hacemos los focus group, vemos claramente que la gente, o a la gente que le hacemos los focus group, porque también es verdad que la razón, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con disponibilidad de gasto. O sea, ahora parece que hay una crisis y que hay una cierta psicosis de que no se puede gastar el dinero. Eso es en determinados targets. Hay targets que esto no les preocupa en absoluto. Y cuando no hay una preocupación económica, desde nuestro punto de vista, son este tipo de variables emocionales, aspiracionales, las que regulan la compra. ¿Pero lo consideráis
más desde la vivencia, propia experiencia, medio intuición, o hacéis un protocolo de estudio psicológico, psicoanalítico, de a qué grupo de personas va a ir dirigido, qué tipo de disparadores podéis emplear dentro de los anuncios? Si te digo la verdad, me gustaría hacer eso, pero no sé cómo se hace. O sea, pues ya hablaremos luego. Encantado, porque me gustaría poder decir que hago eso. Sería interesante, pero realmente tocamos muchísimo de oído y luego lo que hacemos es testamos con clientes, o con clientes potenciales, porque las campañas son muy rápidas. O sea, nosotros, lo que hacemos nosotros estamos muy especializados en campañas no convencionales. Son muy rápidas, o sea, desde que lanzas el producto hasta que ves cómo reacciona la competencia, hasta que te dan tiempo de cambiar la campaña, tienes que correr mucho. Entonces no tenemos tiempo para hacer un plan de batalla bien organizado. Hay un plan director, pero luego las campañas sufren variaciones, y además en marcas muy gordas, de un día para otro, en función de cómo hemos visto que ha reaccionado determinado grupo. Las redes sociales nos sirven de test. Muchas veces no, en todas las campañas lanzamos las campañas teaser, que son las campañas que lanzas para ver cómo reacciona los públicos objetivo, y en función de eso muchas veces cambias la campaña entera, o tienes 4 o 5 anuncios ya preparados, porque en función de cómo están reaccionando lanzas el otro. Y hay varias campañas que podría contar. Se habla de marketing, de publicidad, de emoción, de motivar a la acción al comprador potencial. Los anuncios que hacen los publicistas alemanes, por ejemplo, sobre Volvo, son de una sosez indigerible. Son anuncios muy secos, muy fríos, asépticos, pero tienen un éxito en Alemania tremendos. ¿Qué nos podéis comentar sobre esto? Bueno, pues vamos a ver, la marca Volvo es una marca sueca, si no me equivoco, prototipo de seguridad, prototipo de sobriedad. Antes comentabas, para vender un deportivo se sigue poniendo la señorita rubia guapísima. Vamos a ver, el que se va a comprar un deportivo va buscando, es un tipo de consumidor que va buscando no la seguridad, no el que le digas, no, es que este coche consume menos. ¿Cómo que consume menos? Es que es más seguro. Ojo, no busco la seguridad. Sin embargo, el comprador de Volvo sí que, o potencial comprador de Volvo, sí que va a buscar la seguridad, la estabilidad. Es un target de comprador pues más maduro, más estable, también una determinada representatividad de coche, y va a responder también ante una campaña publicitaria de un carácter más serio, más sobrio. No va buscando la campaña publicitaria que haríamos para otro tipo de coches. Además también influye la propia idiosincrasia del ámbito geográfico al que te diriges. No es lo mismo vender a un español que a un alemán, como no es lo mismo vender a un alemán que a un finlandés. Quizá lo hacer mejor una campaña de marketing emocional finlandés debe ser ya para ganar de todos los premios de marketing del mundo, ¿no? Probablemente allí, don José Luis, en relación con lo que acaba de decir Fran, pues quizá a lo mejor, y lo que habíamos hablado antes con el publicista, con nuestro amigo publicista, es que quizá sí que existe un análisis previo del comportamiento de determinados grupos de personas. Por ejemplo, a la hora de decidir, vamos a mandar esta publicidad de qué sé yo qué producto a España, y es la misma que está está dando en Alemania. Probablemente pues en Alemania venda mucho, pero en España venda muy poco. A lo mejor el carácter mediterráneo es distinto al carácter alemán, ¿no? La ventaja de las redes sociales y de YouTube es que tú puedes comparar los anuncios en función del país en el que se han emitido. Volvo, por ejemplo, o Renault, o las grandes casas de coches no emiten el mismo anuncio, aunque sea muy parecido, pero siempre tienen algunos cambios. Coca-Cola, por ejemplo, el Instituto de la Felicidad, que comentaba don Fernando hace poco, tiene diferentes estudios, y es muy gracioso ver el mismo anuncio en japonés, cuando han cambiado muchos de los modelos, muchos de los actores que salen con respecto, por ejemplo, el que sucede en España. Bueno, es que incluso las marcas en ocasiones tienen que cambiar, no les queda más remedio. Hay muchos ejemplos. Es conocido el no recuerdo ahora de qué marca es, pero el Montero, Mitsubishi Montero, en todo el mundo es el Mitsubishi Pajero. Claro. En España obviamente no puede llamarse así. El Seat Málaga, creo que es en Grecia, tuvieron que cambiarle el nombre porque significaba otra barbaridad en su lengua. Lógicamente debe el mismo euro.
Antes el euro era el equo, pero que en Alemania se asociaba a los caballos, aquí no, equo. Entonces el euro se tuvo que cambiar la denominación, por lo mismo, por la asociabilidad con otros conceptos. A mí hay una cosa que me parece muy curiosa, ya que tenemos aquí a Frank, que es psicólogo, es que muchas veces se venden los productos pues, para generar ese impulso por parte del consumidor, que compre pues eso precisamente por impulso, por emoción, por intentar buscar una satisfacción, además, ya a través de la publicidad, ya sea sencillamente porque el producto es atractivo. ¿Qué mecanismos cerebrales se ponen en funcionamiento, o qué parte del cerebro se pone en funcionamiento para que realmente actuemos de una manera tan impulsiva? O bueno, impulsiva en una cierta medida, o condicionada también por la publicidad. ¿Qué mecanismo? Es que es un tema complejo, pero básicamente dentro del cerebro hay lo que llamaríamos el cerebro emocional, el cerebro límbico, tiene una estructura que son las amígdalas. Las amígdalas son unas estructuras neurológicas donde se codifica la memoria emocional. Y ante los estímulos sensoriales, visuales, auditivos, rápidamente el subconsciente pasa su archivo memorial con una gran rapidez de experiencias personales previas, y si se detecta algo que emocionalmente es significativo, ya sea en el sentido punitivo, malo, de me ha hecho daño, fóbico, o en un sentido de agradable, me interesa porque lo experimenté, me gusta y lo vuelvo a desear. Entonces eso no tiene un filtro racional, es la información sensorial entra y rápidamente hay una respuesta emotiva, que después la razón tendrá que negociar, que manejar, porque si yo voy por un sitio, veo un automóvil que me gusta, me imagino que lo puedo conducir pues un todoterreno por el Pirineo, a mí me gusta mucho la naturaleza, me lo visualizo y digo, lo compraría, pero rápidamente la mente dice, tú no puedes, no tienes dinero, o tienes este dinero pero lo tienes que dedicar a otros gastos, otras cuestiones. Pero un ludópata, cuya impulsividad se basa en la satisfacción inmediata de una excitación emocional para sentirse pleno y lleno, ese filtro racional no va a estar y se lanzará directamente a la compra. ¿Y qué gastará? Gastará el dinero de la matrícula de la universidad de unos hijos, se gastará el dinero del pago de una deuda, gastará lo que tenga en mano o lo robará. Pero la idea es que esa respuesta emocional primaria es lo que lanza a la acción. Lo que pasa que desde que el psicoanálisis demostró que el subconsciente existe, este impulso primario se ha ido haciendo más sofisticado y se llegan a anuncios que son verdaderamente maquiavélicos, por ejemplo, y me gustaría ver la opinión de los especialistas en marketing. Voy a poner dos. Uno, que estas navidades están las marquesinas de los autobuses, que se ve un estadio de fútbol y pone un texto: el buen jugador da la mano antes de la competición y también la da después de la competición. Es una frase un poco rara que habla de amistad, de dar la mano, de ser caballero, de disfrutar de deporte. Y luego abajo, en una esquinita, se ve el logotipo de una marca de whisky. Está claro que ahí no es tanto la emoción directa de te estimulo para que actúes y compres, sino que es algo muy sibilino, muy bien estudiado, que te va activando un mecanismo de coordinación de pensamiento, emoción y actitud motriz, movimiento motriz. Entonces, cuando tú das la mano, bueno, pues ¿qué estás haciendo? Das la mano, pero ahí ya te están recordando, sobre todo al que ya bebe, al que ya se ha adicto a la bebida, que lo que él realmente hace con la mano es inclinar la botella o el vaso, ¿no? Entonces es un anuncio muy estudiado, muy sibilino, muy psicoanalítico, que está dirigido sobre todo no a invitar al novato a la bebida, que ese sería otro tipo de anuncio de ven y disfruta la noche o algo así, sino que te recuerda que esa mano que solías mover la puedes seguir moviendo. No obstante, si me permites un segundo, sí. Antes de hablar de estos caracteres casi maquiavélicos, yo sí me gustaría romper una lanza por la publicidad, y aprovechando aquí que yo sí que quería resumir las dos ponencias de don José Luis y don Fernando. Yo creo que don José Luis al final su ponencia su entrevista se podría resumir en confianza. Yo creo que la ponencia de don Fernando yo creo que se podría resumir en reputación, y sobre esa
yo creo que el debate al final entre online y offline, que es un poco a donde ha derivado también el tema sobre todo de redes sociales o el tema, por ejemplo, de la televisión, ya que estamos aquí en un medio también de comunicación muy específico y que ha tenido una gran preponderancia durante los últimos años, yo creo que ese debate ya está superado y yo creo que los dos ponentes coinciden en que Internet es una herramienta y no un fin en sí mismo, sino un medio. Yo sí que apostaría un poco porque lo que quiero entender de los dos ponentes y lo que quiero entender de lo que se dedican realmente los dos ponentes es a garantizar la supervivencia de la empresa, a garantizar la sostenibilidad de la empresa frente a un mercado donde efectivamente se puede engañar al consumidor, se puede engañar al votante, pero esa manipulación es sostenida en el tiempo. Efectivamente, hay casos en los que sí que ha podido haber esa manipulación, pero yo creo que eso no es sostenible en el tiempo. Y sí que me gustaría que los dos ponentes, en su vida laboral, en su vida profesional, que nos contaran un caso de éxito. Un caso de éxito donde se han incrementado las ventas gracias a una política que ustedes han desarrollado y sobre todo que combinen acciones tanto online como offline. Los dos, tanto don Fernando como don José Luis. Sí, yo por empezar un poquito y comentar lo que decías del tema del anuncio del whisky, creo en la publicidad subliminal, me encanta, me parece, creo que desde que vi la última escena de Psicosis en la cual se ve al Hopkins, ¿no? Anthony Hopkins, mirando fijamente y hay un fotograma o dos fotogramas en los cuales una calavera se superpone a su cara, pero solo lo ves y si lo pasas despacito me parece fantástica. Ya realmente para asociar el gesto del saludar con el beber, pues yo creo que hay que haber ido a Harvard por lo menos, lo veo complicado. Sí que es cierto que vivimos en una época en la cual lo políticamente correcto prima mucho, para bien y para mal, es decir, no podemos hacer publicidad del alcohol porque si se vende, no puede haber en Fórmula 1 publicidad de tabaco y luego está en los estancos. Por otra parte, sí que hay una tendencia fuerte a ser transgresor, como tú comentabas antes, ha empezado muy estudiadamente diciendo, a mí me gusta lo transgresor, ha dicho que el consumidor eran corderos. Suena fuerte. Sin embargo, inmediatamente cuando ya han descendido al terreno normal, dice, bueno, vamos a ver, a ese 2% de clientes descontentos hay que cuidarlos con mucho esmero. Vaya, ya no son tan corderos. ¿Por qué? Porque al final realmente una cosa es esa imagen, esa ruptura en el tema del sexo con la publicidad. Hubo una época en la cual el sexo en publicidad era transgresor, ahora ya no. Hay que buscar siempre el factor sorpresa, lo que ocurre es que ese factor sorpresa va cambiando, va evolucionando en cada momento, ¿no? Yo me gustan más los casos de fracaso, porque los casos de fracaso aprendes mucho. Yo soy de los que piensa que los fracasos te vuelven un 30% más inteligente y los éxitos un 30% más gilipollas. Y yo soy muy inteligente, eso significa que he tenido muchos fracasos. Como caso de éxito voy a ser un prosaico absoluto y voy a hablar de pizzas. O sea, nosotros cuando cogimos Telepizza estaban con 22 millones de EBITDA, 22 millones de beneficio, y este año acaban de cerrar 70 millones de beneficio. Y eso en 2 años, en tiempos de crisis, es brutal. ¿Y qué hemos hecho? Simplemente lo que hemos hecho es cambiar una percepción brutal, que es que es Telepizza, se pensaba que eso se podía pedir por teléfono. El hecho de pasar, de cambiar el teléfono, que a Telepizza le cuesta mucho, porque ahora los mensajes se cogen mal, porque el que coge el teléfono pues no entiende bien español, o puede haber errores de todo tipo, y pasar a plataforma online, es decir, a vender pizzas por internet y por dispositivos móviles, ha supuesto un pasar de un 7% de venta online a un 28%. Y eso en 2 años. Y eso es un dato que sale ahora. Las campañas de descrédito, por ejemplo, que pueden ser, porque son solamente ya lo que hablamos, es decir, o lo que se dice en algunos programas de debate, incluso la propia publicidad que se emplea para desacreditar pues al competidor, sí, o al enemigo, por decirlo de alguna manera. Incluso hemos visto en temas políticos campañas contrarias al otro partido que se presenta. Pues estas campañas de descrédito podríamos decir que podrían revertirse, es decir, es la memoria, y aquí también utilizo a Fran un poquito, perdóname Fran, es lo suficientemente frágil como para olvidarnos. Es decir, ¿es posible entonces revertir esas campañas de descrédito? La pregunta va dirigida pues a los publicistas y también a vosotros,
para que abrimos un poquito el debate en este tema. A mí me encanta este tema, o sea, el descrédito es brutal, o sea, es muy divertido. No es por ser transgresor, pero es que hay campañas de descrédito buenísimas, o sea, y desde mi punto de vista no es fácil revertirlo. Mirar al pobre hombre este francés que le gustaban las camareras, o sea, lo que le han hecho, da igual que el juez diga que es inocente. O sea, este hombre no va a poder salir nunca más como un líder de nada, porque saldrá como una especie de acosador sexual y eso ya se ha quedado con esto. Y eso ningún juez lo ha condenado. Yo no digo, yo puedo decir mi opinión, pero yo creo en la justicia y cuando un juez dice culpable, pues lo llevamos al paredón, no lo condenamos públicamente. O sea, ¿cómo se llama? Strauss-Kahn, ¿no? A mí hay verdaderos genios del descrédito. A mí el que más me gusta es Obama. Obama soy súper fan, porque todo el mundo piensa que es un negro simpático y agradable, y las mejores campañas de descrédito que ha habido en la política americana las ha hecho Obama. Recordar que 5 días antes de las elecciones, Sarah Palin recibió una llamada de Sarkozy donde la ridiculizaban, se reían de ella, diciendo que le dejaran el helicóptero de Canadá, de Alaska, para ir a cazar focas bebé porque Carla Bruni quería un abrigo, y la otra entró al trapo. Para conseguir esa llamada, lo que hay detrás de todo eso es brutal y es toda una fina manipulación, y donde los americanos del norte ahí son absolutos genios. Yo creo que una campaña de descrédito hay que montarla muy bien, y si te la tomas como una batalla, yo creo que aquí en publicidad hay unas batallas brutales que además el público normal no se entera porque se queda con la natita que hay por encima. Son muy divertidas. Lo que pasa es que es una cosa que decías antes, es una putada que no haya recursos para algunas cosas. O sea, porque si no hay recursos, o sea, con poco consigues poco, con mucho consigues mucho. ¿Y hay líneas rojas? ¿Hay principios? ¿Hay ética? Hay mucha gente que me dice, oye Fernando, ¿esto es legal? Y digo, es legal pero no es moral. O sea, quiero decir, para mí la moralidad es muy importante. O sea, nosotros en nuestra agencia tenemos un código moral y luego tenemos objeción de conciencia. Si no quieres trabajar para una campaña, no obligamos a nadie, a ninguno de los creativos que está en la agencia, ahora somos muchos. Si no te gusta lo que vamos a hacer, no participes en la campaña. Yo tengo una fuerza moral muy superior a mi fuerza legal. O sea, yo puedo hacer cosas que son legales y que no estoy de acuerdo. Entonces yo la tengo y duermo muy tranquilo y soy muy feliz. O sea, yo creo que es importante ser feliz con tu trabajo, ¿no? Pero a mí hay cosas que yo siempre digo que siempre que hacemos algo que no podemos contar, puedes contarlo dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses quiero contarlo y quiero reírme, quiero venir a un programa y contar pues que engañamos al FBI, tú sabes, ¿no? Eso fue lo que subimos la foto de Llamazares a internet, en ese caso era Second Life, y el FBI pensó que era Bin Laden de viejo. Y fue muy divertido hacerlo. Y lo puedo contar, y con Llamazares me río, y ahora somos amigos, y yo trabajo para el PP, trabajo para el PSOE, trabajo para otros partidos, pero yo creo que hay cosas que se pueden contar siempre que estés de acuerdo con ellas, ¿no? Entonces, para mí sí que hay líneas rojas, y desde luego, y como decía en una película de Grisham, bueno, era el libro, pero en la película, si pasas muchas veces las rayas, a veces se borra, luego se borra y luego no sabes dónde estás, si estás en un lado o en otro. Entonces, no, pero el caso de Llamazares, fíjate tú que al final fue un caso de peligro de vida incluso. O sea, el caso, si nos pasa a cualquier usuario normal, a cualquier normal, este señor que parece majo y es así guapo y es un presentador de pro, si cogen tu foto y la ponen en todas las embajadas americanas, en todos los puntos de control, y ponen tu foto y te dicen que eres Bin Laden y con orden de dispararte a la cabeza y que te dan $30 millones vivo o muerto, bueno, muerto o vivo, porque ponen death of alive, en España ponen vivo o muerto, en Estados Unidos dicen death of alive, muerto o vivo, o sea, entonces a lo mejor no te hubiera gustado tanto, ¿no? O sea, esa campaña es muy divertida porque la hicimos riéndonos del tema, lo que buscábamos era atención mediática en una campaña bipartidista y queríamos Llamazares de alguna manera entrar como fuera, ¿no? Entonces hicimos una cosa divertida y tecnológicamente avanzada. ¿Pero fue idea entonces de Llamazares, o vuestra para Llamazares? Fue idea nuestra subir la foto. No, pero lo ¿para favorecer a Llamazares o para...? Para favorecer a Llamazares. O sea que no fue, digamos, la campaña de descrédito que habíamos comentado. No. Lo que pasa es que se revirtió, es lo que dice Juan, ¿no? Es una campaña que hicimos nosotros asociando valor. Esto fue en el 2007... Y luego la foto apareció en el 2010, pero la campaña fue en 2007 cuando estaba la guerra de Irak. La posición de Llamazares era no a la guerra. No a la guerra, americanos, iros a vuestra casa, no matéis niños en Afganistán, no matéis niños en Irak. Entonces todo eso estaba asociado a esa imagen. Entonces, Estados Unidos, o quien fuera en Estados Unidos, asimila esa foto con un enemigo del imperio. Entonces, cogen esa foto como fenotipo de lo que es un mono malo. Ni siquiera y lo utilizan para Bin Laden y lo utilizan para una serie de terroristas como fenotipo de rasgos del que el malo tiene esta pinta. Esto es lo que dice el gobierno americano.
el gobierno, el FBI, bueno, una agencia americana. Entonces, Llamazares, cuando se entera del tema, lo utiliza como bandera. Yo soy un diputado, soy un representante del pueblo español, aunque sea rojo, pero soy un representante y tengo mis derechos porque me ha elegido el pueblo soberano español. Entonces, ¿qué me estáis haciendo, no? Entonces, el planteamiento es la tercera derivada, ¿no? La primera es una campaña simpática, después una campaña que peligra su vida, porque si va a Estados Unidos Llamazares sin que se monte todo el revuelo, podría haber tenido problemas, y después él lo utiliza como bandera de la libertad y de los derechos a tu imagen en Internet. Entonces, a mí es una campaña que con Juan lo comentamos mucho, porque aunque luego tenemos nuestras ideas y trabajamos para muchos partidos, Llamazares es un tío simpático y se sabe encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces, y de hecho, Tres Lemon lanzó una spin a través de una editorial, 1001 Ediciones, en la que con José Mendy, que es también un aragonés de pro, pues explicaba esa historia, aunándola además también con cómic. Sí, José Mendy es un grande, o sea, es un tío que está de consejero en Televisión Española, la competencia, lo siento, pero no tiene publicidad, lo cual están de competencia, pero poco. Bueno, sí que tienen publicidad, ya lo sabemos todos, que utilizan mucho el patrocinio, pero bueno, no hablemos hoy de patrocinio, porque como hablamos de patrocinio, entonces José Mendy es un tipo que se hizo eco de esta noticia, nos consultó a nosotros en plan técnico, habló con Llamazares, que son amiguetes, y sacó un libro que es un libro que se estudia en muchas universidades, se llama Rojos en la Red, y que analiza el cómo ha pasado esto, ¿cómo es posible que pase esto? Pero Llamazares es un tío, bueno, un tipo hábil, ha habido dar la vuelta al tema, pero por ejemplo en el caso de Wikileaks o en el caso de Anonymous, es decir, podríamos decir que ha ocurrido todo lo contrario, más bien han pasado de ser unas personas más o menos consideradas, incluso en la red, por ejemplo, a después ser una especie de terroristas ocultos, ¿no? O algo parecido. Pero esto es la guerra, o sea, a ver. Es la guerra, pero la guerra hay que saberla, ¿Quién tiene cañones y hay quien tiene solo pistolas? Sí, claro, en la guerra hay que saber ganar, porque cuando ganas, ganas, entonces cuentas lo que te da la gana. Entonces, quiero decir, pues Hitler era muy malo, Stalin debía ser bastante peor, pero hasta ahora no se ha podido decir de una forma vehemente, porque ganó. Entonces cuando ganas, pues aunque seas muy malo, pues ganas de otra manera. El caso de Wikileaks o los Anonymous, yo tengo mi teoría, y evidentemente la gente que trabaja conmigo son gente muy friki tecnológica, geeks, que dicen los americanos, entonces estamos hablando todo el día de esto, entonces tengo una opinión demasiado sesgada. A mí me cae bien los de Wikileaks y me caen bien los de Anonymous y me hace risa cuando tumban una página. ¿Por qué? Porque es el poder establecido y eso siempre como que mola, ¿no? Y además eso de que dejar a gobiernos como a la altura del barro, pues te das cuenta. Yo creo que es bueno para la seguridad, porque eso te hace reorganizarte y decir, estamos fallando en esto, los procedimientos de hasta ahora no valían, ¿no? Entonces, bueno, Llamazares es hábil, estoy de acuerdo contigo. La semana pasada tuvimos un invitado que inició la campaña, se puede decir, él fue el protagonista de la campaña que llevó pues a los indignados a la Plaza de Madrid, don Bernardo Rabasa. Y acabando el programa tenemos pues un minuto para cada uno de nosotros para que demos pues ese mensaje a la sociedad zaragozana. Y bueno, vamos a empezar, si me permitís, primero por nuestros contertulios. Fran. Bueno, como conclusión saco que el ciudadano puede estar un poco indefenso ante las maquinaciones de los publicistas, dado que no solamente se da una información verbal de este es el producto que ofrecemos y tiene estas características y sirve para esto, sino que manipulando esos resortes subconscientes del individuo se puede dirigir la persona a una conducta positiva o negativa dependiendo de lo que se quiere vender, y que cada ciudadano tiene que filtrar desde su razón y desde su experiencia eso que se le está ofertando, porque a lo mejor le están informando de algo nuevo, pero también puede que le estén preparando una trampa, como reflexión. Muchas gracias. Yo creo que este programa viene al pelo al título de nuestro programa, que dirige nuestro querido Gunter, La Vía de la Libertad, el programa que os hará libres. ¿Y cómo don Gunter pretende hacernos más libres? Bueno, pues a base de la cultura. Al final la cultura lo que nos permite es ser más libres. Y hoy en día una parte fundamental de la cultura son las redes sociales. Hoy en día, don Fernando lo sabe perfectamente, alguien que quiera tener una marca personal
pues si no está en Twitter, si no está en LinkedIn, si no está en Facebook, es imposible. Nuestro propio programa tiene su canal en YouTube donde colgamos los vídeos, donde, como muy bien decía don Fernando, si los telespectadores no han podido vernos a las 8:30 de la tarde, lo puede ver mañana por la mañana, lo puede ver a la hora que le venga bien. Entonces, Internet no es un fin, es un medio, pero es un medio muy, muy importante para incrementar nuestra cultura y para evitar que nos manipulen. Y además, Juan, es complementario. Quiere decir que el tema de que esté en Internet significa que capturas audiencia para la emisión en directo, cosa que mucha gente no lo sabe. Sí, sí. Es decir, es que es tan básico como eso, ¿no? Es decir, yo tengo mucha gente que lo que me ha comentado es eso. Es decir, claro, yo es que os había visto por Internet y bueno, pues ahora, claro, sé que estáis allí y bueno, pues sí que puedo ver a esa hora concretamente. Y además es perfectamente medible y las audiencias son perfectamente medibles y perfectamente transparentes, claro, y se puede ver si existe correlación entre la audiencia online y la audiencia televisiva. Efectivamente. Yo lo que quiero decir básicamente es que lo bueno de este programa, lo que estamos hablando es poder hablar de ello. O sea, yo creo que es manipulación la publicidad, es obvio. Pero ahora podemos decirlo y sabemos cuáles son los mecanismos que funcionan. Lo que necesitamos, como dicen los expertos, es saberlo, saber que nos pueden manipular, saber qué mecanismos tenemos de conciencia o de regulación o cómo nos están jugando, o sea, y poder hablar de ello abiertamente. Yo creo que eso es hago mención también al título del programa, que me gusta mucho esto de la vida de la libertad. Yo creo que el conocimiento te da libertad, porque pues, que sabes, pues claro, esto ¿qué me están queriendo vender? ¿Cómo me lo están haciendo? Y luego, sabiendo que existe toda una posibilidad de manipulación, yo decido. O sea, soy libre para elegir y hago lo que quiero. Entonces, yo creo que es muy importante. Hay mucha gente que estamos trabajando en esto, que lo hacemos de una forma divertida porque nos gusta y porque le encontramos el lado simpático, no el lado oscuro de eso de estamos manipulando, pero somos muy malos, somos macaberos. No, estamos manejando emociones, estamos manejando ilusiones, manejando expectativas. Y luego estamos vendiendo, que al final vender, como decía Juan, lo que provoca es que la venta hace que se mueva la economía y hace que haya empresas y hace que hagamos cosas. Y yo estoy muy contento de vender muchas pizzas, de vender muchos Coca-Colas, de vender muchos Corte Ingleses y de vender muchas cosas que hacemos que la economía se mueva, porque eso hace que no estemos parados y no estemos quietos. Entonces yo estoy muy contento de ser publicitario y hacer que se consuma mucho, porque eso hace que el país vaya para arriba. Antes de acabar, ¿qué le hace pasar de ser ingeniero o publicista, perdón? Precisamente esto, la capacidad de poder contar historias, la capacidad de poder hacer algo. O sea, hacer ruedas está bien, hice 9 años ruedas, hice muchas ruedas, millones de ruedas, pero al final dije, no, es que ahora tengo posibilidades de hacer cosas que antes no podía. O sea, tengo herramientas que antes no tenía, que antes me estaban vedadas, para contar historias, para hacer crecer a gente que me cae bien. O sea, es una oportunidad que perdértela desde mi punto de vista es de tontos, y además yo gano dinero con ello y bien. Y me va bien, o sea, quiero decir, gano más con las ruedas. Antes ganaba más con las ruedas y yo pensaba que nunca ganaría con Internet lo que gano con las ruedas, pero estoy mucho más feliz y con más pasta. Y además me invitáis a programas como estos, con lo cual estoy contentísimo. Encantado de tenerlo aquí en la noche, y yo espero que sea otras noches más la que pase por aquí por Canal 44. Perfecto. Muchas gracias. Don José Luis. Sí, bueno, pues al final, después de la discrepancia, estamos en casi todo de acuerdo. Sobre todo en lo fundamental, es que nos gusta mucho lo que hacemos, porque es un área de, no sé si es de conocimiento, pero que engancha. Al hilo de lo que comentáis antes en la despedida, yo creo que casi nada es blanco o negro en la vida, ¿no? Se manipula, bueno, o se manipula o se busca el lado positivo. En la Coca-Cola se comentaba antes, metes una llave y al día siguiente puede aparecer sin óxido, pero también es cierto que la Coca-Cola se le da a los niños pequeños en los hospitales para que no tengan problemas estomacales. Bueno, pues al final es llevar la información hacia el área que te puede interesar más. Eso sí, cada vez el consumidor está más preparado, cada vez el consumidor tiene mayor capacidad de análisis y por tanto hay que sacudirlo un poquito. ¿Cómo? Posiblemente de una forma emocional, sea más fácil contando, como tú decías antes, una historia bien trabajada que le llegue a esa fibra sensible. Al final no deja de ser sino lo de siempre, intentar sorprender para que te elijan a ti por delante, por encima de otros. Muy bien, muchas gracias.
pues nada, pues hacer marketing emocional. Bueno, pues hemos llegado a finalizar el programa. Al fin, este programa, pues que es La Vía de la Libertad, como han comentado aquí, que bueno, pues es un programa que gusta, espero que guste al telespectador y que nos acompañen pues todos los miércoles a partir de las 8:30 en este canal 44. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana.